vamos a aprender algo muy especial. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan. Juan 8, el libro de San Juan 8. Bendecimos a nuestro Señor, amén. San Juan 8, verso 12. Amén. 12, por favor. San Juan 8, verso 12. Y dice, otra vez, cuando lo tengamos podemos leer. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a volverlo a leer. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros nos preguntamos, el Señor Jesús de sí mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros vemos esa palabra, yo soy, nosotros sabemos que se refería al gran yo soy, que se refería a que Él era Jehová. Pero como Jehová, Él era la luz del mundo. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Nos invitó a que nosotros le siguiéramos para dejar a un lado las tinieblas y para obtener la luz de la vida. Pero después a sus discípulos, en el libro de Mateo 5, vamos al libro de San Mateo, capítulo 5. Mateo 5, o San Mateo 5, verso 14, les dijo Él a la gente que lo seguía de corazón, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. El Señor Jesús les enseña a sus discípulos tiempo después. Primero les dice, yo soy la luz del mundo. El que me siguiere no andará en tinieblas. Y después les dice a ellos, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes no se pueden esconder. Y uno piensa y dice, ¿cómo es posible que pasemos de que Él es a que nosotros somos? ¿Cómo es posible de que Él nos compare a nosotros con Él mismo, con su luz admirable? Porque primero Él se mostró así como el Padre y dijo, yo soy, pero soy la luz. Y después dice, ustedes también son la luz. ¿A qué se refería con esto el Señor Jesús? ¿Cuál era el fin o la enseñanza que nos quería dar? Es algo sorprendente. Déjenme decirles, esta semana, entre las cosas que estaba estudiando, estuve estudiando acerca de los generales de Dios. Los generales de Dios son gente que ha logrado destacar o que ha logrado mostrar el poder de Dios en esta tierra que no están registrados en la Biblia. Son gente común y corriente de 100 años, de estos últimos 100 años hasta este momento. Hay mucha gente que en su vida ha mostrado que el poder de Dios es real y que la luz de Dios es real. Y al estudiarlos, nosotros no solamente es para conocer cómo se mueve Dios, cómo se movía y cómo se sigue moviendo, sino es también para ver que el poder de Dios sigue vigente en nosotros y que el poder de Dios nos puede a nosotros, quiere que nosotros seamos portadores de esta luz, que nosotros seamos quienes demuestren que el poder de Dios es real. De hecho, el Señor no quiere cristianos normales.
El Señor no quiere gente que llene la iglesia. El Señor no quiere gente que esté sentada en las bancas sin tener en sus manos el poder de su fuerza. Él quiere que nosotros como cristianos que estamos aquí destaquemos. Y destaquemos como una ciudad asentada en un monte. Que todos puedan ver y decir, ese tiene la luz de Dios. Él no nos quiere como cristianos mediocres. La palabra se escucha fea como grosería, pero significa a medias. Él no quiere que nosotros seamos cristianos a medias. Él quiere que nosotros seamos cristianos destacados. Y déjenme decirle, usted puede destacar en cualquier cosa. Usted puede destacar en ser la persona más poderosa, el político más fuerte, el profesionista más grande. Usted puede destacar en riqueza aún, pero destacar en el poder de Dios en esta tierra es otro nivel. Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible si yo solamente asisto a la iglesia y ni siquiera soy pastor? Pero usted está llamado a ser la luz del mundo. Porque aquí no dice, solamente unos cuantos o los pastores o los líderes son la luz del mundo, los demás ahí ya son lucecitas. ¿Verdad que no? Aquí dice, vosotros sois la luz del mundo. La invitación es para todos nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que usted está invitado a destacar. Allí en ese lugar que usted tiene, o en el lugar que usted decide tener, usted está invitado a destacar para ser la luz del mundo, para ser aquella persona que destaque entre las tinieblas. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué diferencia hay entre ser la luz del mundo y estar en tinieblas? Ser cristianos que aún vivan en tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros nos volvemos generales, nos volvemos soldados del ejército de Dios. Porque las tinieblas son derrotadas a través de la luz. Porque ninguna tiniebla puede sostener la luz. Cuando la luz se enciende, las tinieblas huyen. Entonces nosotros nos volvemos enemigos definitivos del diablo. Y el enemigo lo que busca es apagar nuestra luz. Cuando usted comienza a alumbrar con la luz de Dios, el enemigo entonces su fin es apagar su luz. Con desánimo, con tristeza, con enojo, con pleitos, con críticas. El hecho de que usted diga, ya no quiero hacer lo que estaba haciendo. Porque él sabe, el enemigo sabe que su luz ha ahuyentado muchas tinieblas. Y si usted se desanima y deja de hacer su parte, no tiene que hacer nada más, sino solamente su parte, lo que está haciendo. Solamente. Eso es lo que sirve para ahuyentar las tinieblas. No tiene que cortarse las venas, desahogarse y decir, ay, voy a hacer más de lo que soy. No, solo lo que esté en sus manos hacer. Y esa función va a ahuyentar las tinieblas. Y entonces usted se vuelve un problema a Dios. Un problema. Porque de ser una persona que está atada a tinieblas y está atada a todo lo que este mundo decide, ser una persona que ni siquiera le interese, de repente se vuelve un punto rojo en la lista de Satanás y dice, no, cuidado con Damaris, hay que destruirlo. Cuidado con Gerardo, hay que ver la manera de desanimarlo. Cuidado, y en el nombre de nosotros está en su lista. Y todo pareciera que todo se vuelve en nuestra contra, para que nuestra luz se apague. Pero la palabra de Dios nos enseña su grandeza de Él, porque adiestra nuestros dedos para la batalla y nuestras manos las afirma para la guerra. Y mientras más el enemigo quiere apagar nuestra luz, nosotros nos volvemos más virtuosos, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más firmes, porque nosotros sabemos que la luz que está en nuestra vida no nos pertenece, sino es la luz de Dios, porque nosotros seguimos a la luz verdadera y nosotros nos alimentamos de la luz eterna, porque no es nuestra luz, porque nuestra luz ha sido apagada 1000 veces. Porque lo que nosotros hemos hecho para destacar ha sido apagado tantas veces que parecía una luz oscura. Nadie la veía.
nuestro pabilo es unido a la luz de vida, todos la quieren apagar. Apenas nuestro pabilo, nuestra vida es unida a la ser eterna y parece que todos quisieran apagarla. Entonces eso nos enseña un punto importantísimo. Usted está en el camino. Algo está haciendo bien. Esa es la muestra de que usted está haciendo algo. No sabemos qué. Porque si usted no lo estuviera haciendo bien, usted estaría tranquilo y sentadita en casa. Sentadita. No sigas así. Pero cuando la lucha viene, es porque nos hemos declarado en guerra. Qué fabuloso. Y dentro de los hombres ilustres yo quiero contarles la historia de alguien. De hecho estaba entre contarles una o dos historias, pero a veces no nos alcanza el tiempo de las historias buenas. Pero entonces les voy a contar a alguien de un hombre que nació hace más de 100 años. Así como hay hombres, fíjense que nosotros como humanos hemos hecho las denominaciones de las iglesias, porque los siervos de Dios siempre se han levantado en todo tipo de iglesias. Siempre ha habido gente que ha decidido tener su corazón a Dios, dar su corazón a Dios. Y eso me hace recordar mucho al santo cura de Ars. Era un sacerdote católico, pero él se distinguía por su luz. Tan sorprendentemente era este hombre que dice que él ya siendo grande, él decidió entrar a estudiar teología y a estudiar para ser un sacerdote. Pero ya era tan grande y nunca había estudiado que le costó muchos años y reprobó todas las materias y nunca aprendió latín. Es más, solamente lo graduaron porque él ya era muy anciano y porque no tenía otra cosa que hacer. Lo graduaron y le dieron la iglesia más fea. Le dieron la iglesia más vacía y le dieron la iglesia, la capilla más pequeña de su país, que estaba en el pueblo de Ars. Allá en donde nadie lo viera, allá le dieron esa que nunca creció, que nunca sirvió, esa que no sirve para nada, esa vez. Y el cura de Ars llegó, viejito, él ya grande, llegó a la capilla, la vio toda derrumbada, toda casi caída, y fue a su cuarto, a donde él descansaba. Y llegando a su cuarto, vio que había una cocinita, que había una sala, un silloncito en donde él se pudiera sentar, había una cama y había una mesa. Y le llamó a la gente que lo ayudara y le dijo, saquen la cocina, saquen la estufa, saquen la sala, saquen todo aquello que pueda ser cómodo, que me pueda hacer a mí tener la vida más cómoda. Solamente déjenme el piso, una cobija donde yo me pueda acostar y una silla. Es lo único que necesito para mí. Y comenzó su ministerio. Él cuenta la historia que él cocía un costal de papas y era lo que él comía. No tenía otra comida más que un costal de papas. Y la oración. Y se mantenía orando día y noche. Era tan sorprendente su oración que la gente decía que él hablaba con Dios. Llegó un momento que la comunión que él tenía con Dios era tan profunda y su sinceridad de él hacia Dios era tan honesta que la gente sabía que él hablaba con Dios. Cuando era momento de platicar con la gente para hablarle acerca del poder de Dios y para poder escuchar sus pecados, él tenía la capacidad de decirles en qué estaban fallando sin que le dijeran, con solo verlos. Y ellos sabían que él tenía una comunión con Dios, porque solamente Dios lo sabía. Y comenzaban a hacer filas, porque el consejo de él era tan certero como el del Espíritu Santo. Era tan certero que lo que él decía se cumplía. Y la gente
a ese anciano que ni siquiera había podido aprender a leer la Biblia en latín, hacían fila para poder preguntar. Sorprendentemente, el santo cura de Ars, cuando su capilla se volvió la iglesia más grande del país, él no dejó de consumir papas y no llenó su casa con más que su cobija y su silla. Él sigue siendo el mismo, sin una ropa doble, sin nada más, con la misma oración y la misma entrega. Era sorprendente que nadie pudiera acompañarlo en la noche por el ataque espiritual que él tenía. Porque cuenta la historia que hubo un hombre que le dijo, yo quiero orar con usted en la noche. Y le dijo, no puedes orar conmigo en la noche, porque es muy difícil orar. Y le dijo, yo quiero orar con usted en la noche, déjeme quedarme esta noche a orar con usted, porque déjenme decirles algo, que se escuchaba gente que lo quería matar. Entonces se veían muchas cosas que se iban sobre el cura de Ars. Entonces se le dijo, yo quiero quedarme esta noche, dice, para orar con usted. Y le dijo, está bien, puedes quedarte allí en la silla, allí en la orilla. Pero dicen que como a las 12 de la noche el hombre salió corriendo a su casa. No aguantó. Cuando le preguntaron qué pasó, dice, es que cuando oscureció y él se hincó a orar, se abrió la puerta y algo espeluznante llegó y le dijo, ya llegué con mis papás. Era Satanás mismo que venía a molestar. Y si comenzó a mover todo y a tratar de destruirlo. Y el santo cura en mi cama, llorando. Dice, yo no pude soportarlo. Dice, yo me fui cuando bajaron muchos ángeles y lo rodearon. Fue cuando yo agarré y salí corriendo. Dice, yo no aguanté. Pero todos los días pasaba eso. Y el cura orando. Era tan sorprendente su tiempo de oración y tan sagrado que un día llegó un príncipe a buscar su consejo y una condesa. Llegaron a buscar su consejo, pero la persona que lo ayudaba le dijeron, ¿sabe qué? Ya le dijimos al cura que usted estaba aquí, pero no lo puede atender. No puede, tiene que esperarse usted a que él termine de orar. ¿Por qué? Porque él tiene que dejar de orar, de atender a Dios, y después de que lo atienda va a ver si tiene tiempo para atender a Dios. Entonces ellos tenían que formarse en la larga fila para poder recibir un consejo de este cura. Sorprendentemente, él no hacía distinción entre nadie. Había algo sorprendente más grande, que el pueblo era un pueblo lleno de vicios. Pero después de unos años, el pueblo todo se convirtió. No soportaban que hubiera alguien que tuviera un vicio. Todo se había convertido, había habido una revolución en el poder de Dios. Un día, el cuerpo de este hombre no lo supo, no pudo más y colapsó. Él murió de desnutrición y murió de deshidratación. Pero su trabajo había sido hecho. Lo más sorprendente es que hasta hoy, hasta este punto, hasta este momento, usted puede buscar su historia y es conocida. Y lo sorprendente de esto es que él sin Dios nunca valió nada. Nada. Él sin Dios fue la persona más vil, la más tonta, la que no comprendía, la que no era valorizada. Pero cuando él le dio una oportunidad de Dios en su vida, él se volvió la luz asentada en ese mundo. Amén, aleluya. Que nunca se pudo esconder. Tuvo problemas demasiado. Cuenta la historia también que algunos compañeros se levantaron y dijeron que él había embarazado a unas muchachas. Pero todo era mentira. Se pudo comprobar que no era verdad, porque él no salía de su cámara de oración. También se cuenta que él había hecho cosas muy malas, pero este hombre solamente tenía su mente en Dios. Y eso lo destacó de entre todos. Por eso, cuando nosotros hacemos lo que
que tenemos que hacer, aunque sea pequeñito, para honrar a Dios, nuestra luz se enciende y nadie, ni nosotros mismos, la podemos apagar. Aunque usted se esconda debajo de las piedras, aunque usted se esconda debajo del almud o de la cama o de la mesa, su luz va a brillar. Y van a decir, no sé, pero esa persona, yo quisiera ser un poquito como ella. Un poquito. Pero tiene un costo. Y eso es una guerra tremenda en contra del dueño de las tinieblas. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ajá. En el libro de Romanos. ¿Verdad que estas historias son fabulosas? Romanos 13, verso 12. Verso 12. Perdón si se me duerme la lengua. Son mis hijos. 13, verso 12. Amén. Ya lo tenemos. Amén. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué son? Armas de la luz. La luz tiene armas. Y nosotros, cuando somos luz del mundo, no solamente tenemos que alumbrar, sino tenemos que vestirnos de las armas. Tenemos que conocer cuáles son las armas para poder defender la luz de nuestra casa. Muy bien, vamos a leer el 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Muy bien. Traducido es, nosotros, nuestras armas de luz son la lectura bíblica, porque en ella se encuentra la vida. Dice de un libro común, en los libros hallarás el tesoro del saber. En la Biblia hallarás la vida eterna. En la Biblia encontrarás la vida eterna. Y si nosotros no conocemos la Biblia, ¿cómo pues vamos a vivir? Si la Biblia es nuestro alimento, ¿cómo estará nuestro hombre nuevo de desnutrido? ¿Está gordito, está flaquito o está ahí sobreviviendo? ¿Cuánto tiempo de ayuno lo tiene? ¿Cómo lo tiene? La oración es indispensable, más la que está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conectemos con Dios. Porque es necesario que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos enseña el camino que nosotros debemos de seguir. Porque dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, que el Espíritu Santo sabe lo que la mente de Cristo tiene. Porque dice que el único que conoce nuestra mente es nuestro espíritu. También el Espíritu Santo es el único que conoce la mente de Cristo, lo que Cristo quiere para nosotros. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros vamos a saber lo que el Espíritu quiere para nosotros y podremos nosotros caminar en la luz. Nosotros sabremos discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque déjenme decirle que lo que nosotros como líderes les enseñamos no debería de ser la verdad absoluta si usted no la discierne antes. Usted tiene la responsabilidad de pensar lo que se le está diciendo y tiene usted el deber de saber que lo que nosotros predicamos es real y tiene que tener el tacto para ver si efectivamente viene de Dios o no viene de Dios.
hablarle con el corazón. Eso es algo fabuloso. Pero nosotros debemos de saber que la oración con espíritu es indispensable. Y la lectura bíblica es necesaria. Yo siempre digo, busquen la manera de leer. Aunque muchos están en contra de que nosotros escuchemos la Biblia en lugar de leerla, yo digo, si no tienes otra forma, escúchala. Pero siempre mantente en contacto con la Biblia. Siempre. Porque en ella, en sus páginas, está la vida eterna. Y también, una de las cosas muy importantes es obedecer. La palabra de Dios nos enseña que la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios. Uno podría decir, tener nuestra propia opinión sobre la vida de los demás. Yo les podría decir qué camino me gustaría que ustedes tuvieran. Pero ¿cuál es la mejor opinión? ¿Mi opinión o la opinión divina? Mejor consejo sería el camino que Dios tiene para todos nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que portar las armas de la luz. Sorprendentemente, ahora que nosotros estamos viendo que somos la luz del mundo y que el Señor nos está haciendo alumbrar, el enemigo llega con su desánimo. Llega a destruirnos. Eso usted debe de saberlo. Él tiene su trabajo y lo va a hacer. Platicaba con un hermano y le decía, el enemigo nunca va a dejar que usted se acerque a Dios. Porque él tiene su trabajo. Ese es su trabajo de él. Entonces él va a ser enemigo de usted. Cuando usted quiera acercarse a Dios, él va a ser su enemigo. Pero usted debe de ser más hábil que él. Nosotros debemos de saber que somos la luz. Amén. Vosotros sois la luz de Dios. Ay, repítanselo y díganse, yo soy la luz. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad de tener nuestra luz encendida. Una de las características de todos los generales de Dios era que ellos eran completamente diferentes en el mundo y completamente diferentes bajo el servicio. La pregunta es, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser un cristiano común o de veras quiere portar en usted el poder de su gloria? ¿Solamente quiere ser alumbrado por otros, por la luz de otros, o quiere portar su propia luz? Es sorprendente, pero yo he visto gente que está en tinieblas, que es llena de luz, y toda la gente a su alrededor empieza a encender sus velas. Y de repente sus casas nunca podían ser evangelizadas, y por una luz que entra, toda se evangeliza. Y nosotros decimos, la misma luz que fue antes es la misma. Y está vigente para nosotros. Está vigente para nosotros. Qué fabuloso, ¿verdad? Qué fabuloso. Muy bien. Esta historia. Hubo otra historia que se llama... Estas historias ustedes las pueden buscar así como están. Esta es de un predicador cristiano de las Asambleas de Dios. De hecho, fue el fundador de las Asambleas de Dios, de nombre A. apellido Hallen. Este hombre se conoció como el hombre de los milagros. Y en los años 40, él fue uno de los que inició la llenura del Espíritu Santo en los Estados Unidos. Dice que en esos tiempos era tan sorprendente la presencia de Dios en las iglesias que tú podías pasar
por las calles en Estados Unidos y ver a los jóvenes que estaban todos borrachos, pero no de vino, sino de la oración del Espíritu Santo. Y que la gente salía corriendo, danzando y gritando y se llenaban del Espíritu Santo las iglesias en donde nunca se tocaba alabanza. Y que ustedes podían entrar a las iglesias bautistas, que eran iglesias solemnes y calladas, que nunca había alabanza, y veían los hermanos danzando, alabando, llenos de las lenguas del Espíritu Santo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que en ese tiempo de avivamiento, el Espíritu Santo llenó tanto las iglesias y de tal manera que empezó la llenura para Estados Unidos. Pero ahora, hermanos, en este tiempo, en este último tiempo, Dios quiere que nosotros nos levantemos y que nosotros seamos llenos como ese tiempo del Espíritu Santo. Pero para eso, nosotros debemos de saber que tenemos las armas. ¿Cómo dijimos? ¿Armas de qué? De la luz. ¿Cuáles eran? Repítanmelo. Las armas de la luz, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son? Lectura de la Biblia. Perfecto. Leer la Biblia. Oración. Solo son tres. Ayuno. La obediencia. Obedecer. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Hay que recordar ese verso. Obedecer es mejor que el sacrificio. Ayuno. No ayuno. Gracias. Oración. Lectura La palabra. y obedecer. Obedecer. Recordemos, la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Ok? Muy bien. Dice el canto, lee la Biblia y ora cada día. Sorprendentemente, nosotros hace un año íbamos a hacer la EBDB. Hace un año hicimos una EBDB aquí en el Iglesia de Dios Samaritano. Este año esperamos tener 3 EBDB. De hecho, nos estamos preparando para eso. Ustedes no lo saben, pero yo los invito a una EBDB de adultos para ustedes, exclusiva. Pueden dejar a sus hijos encerrados en la casa, que hagan los aseos en la casa. No es cierto, pueden traerlos, pero los invito a ustedes a una EBDB para grandes. Tenemos la EBDB de niños y tenemos una EBDB en un lugar donde hay niños extraños que no conocen nada de la palabra de Dios. Nos invitaron a enseñar, a hacer una EBDB con ellos y lo vamos a hacer.